La política se entiende mejor cuando se conversa con quienes la viven. Bienvenidos a Enhorabuena, el espacio donde la maestra Nora Rubalcaba nos invita a reflexionar, debatir y descubrir lo que está pasando en México y Aguascalientes. En esta edición de Enhorabuena, converso con Rocío Gutiérrez, periodista, directora de noticias y una de las voces más influyentes en Aguascalientes. Hablaremos de la mujer detrás del micrófono, de la libertad de expresión y del futuro del periodismo en nuestro estado. Bienvenidas y bienvenidos a Enhorabuena, este espacio donde conversamos con mujeres y hombres que están transformando la vida pública desde distintos ámbitos. Hoy tengo el enorme gusto de recibir a una mujer joven, talentosa y aguerrida que se ha ganado el respeto de miles de personas a través de la verdad y la palabra. Ella es Rocío Gutiérrez, periodista, directora de noticias de BI, titular del programa Más Allá de la Noticia, líder de opinión en Aguascalientes y además esposa, madre, que ha dado credibilidad a su carrera desde su preparación y su conciencia. Rocío, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Enhorabuena. Muchas gracias, y con esa presentación ahora sin palabras. Muchas gracias, de verdad. Lo que eres y lo que mereces, Rocío. Iniciamos con la historia de Rocío, la mujer, la profesional y la periodista que ha construido una voz que hoy escuchan miles. Porque detrás de una voz con tanta influencia hay una historia que merece ser contada. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo es que llegas al periodismo? ¿Cómo es que eliges estudiar esta carrera? Es decir, ¿cómo inicia tu carrera? Mira, yo nací en una familia en donde las noticias eran el día a día. O sea, mi papá llegaba, veía la televisión, los noticieros, leía los domingos el periódico, nos daba los suplementos. Vivimos como en una familia que siempre estuvo informada. Y mi papá, al ser maestro, además estaba también como en un mood de la lectura, nos acercaba lo que tenía, los libros, nos acercaba los periódicos, y a mí me empezó a interesar, o sea, de pasar de la sección de caricaturistas a la sección pues de política, de sociales, que si había niños, que cuál es la noticia, por qué salen estos niños aquí. Luego yo veía a mi papá y me acuerdo mucho porque Lolita Ayala era como creo que la primera mujer que comenzaba en un noticiero, y mi papá hablaba de, mira, es que la primera mujer, es que antes no se les permitía a las mujeres esto, y a mí me empezó a interesar mucho como ese tema. Estuve en un kinder que era el kinder Sor Juana Inés de la Cruz. Y cuando comencé a escuchar su historia de por qué ella era tan relevante en nuestra historia y cómo ella, siendo mujer en un mundo en donde no se le daban tantas oportunidades a las mujeres, ella logró aprender a escribir, aprendió a hacer poesía, fue a la escuela, comenzó a abrir el camino para las mujeres. Y entonces como que a mí me empezó a interesar bastante eso. Y yo ver a mi papá como muy entusiasmado con las noticias, comentando, siendo crítico, siempre muy crítico de cualquier persona que estuviera en el gobierno, a mí me llevó como a decir, yo quiero estar en algo así. Yo quiero estar, es más, si quieres, como Lolita Ayala. Y un día hubo un concurso en donde lo que pedían era que los niños de México, que se llamaba Un viaje por la naturaleza de México, y en ese concurso lo que pedían era que le hiciéramos una carta a Kofi Annan, que era el secretario de las Naciones Unidas. Y yo lo hice mi carta sin pensar que algún día iba a ganar, sinceramente, y cuando me llaman que había ganado el estatal por esa carta, me dan mis premios y demás, yo dije, ahí se quedó todo, y después me hablan, estamos invitando a Los Pinos, estaba Ernesto Zedillo en ese momento de presidente, para que vengas a Los Pinos a leer tu carta frente a los funcionarios, porque ganaste también en la nacional. Y Kofi Annan te envía la respuesta a tu carta, que era un tema meramente de medio ambiente. Uh-huh. Y entonces cuando me llevan a la Ciudad de México, la primera vez que yo me subí a un avión, tenía 11 años, que iba a la Ciudad de México, que veía Los Pinos, ahora sí lo que veía en las noticias y ahora lo estaba viviendo. Y cuando nos invitaron también a varias televisoras, había reporteros. Y cuando yo entré a la televisora, vi todas las luces, las cámaras, el conductor, las noticias y o sea, lo que yo siempre veía detrás de la pantalla lo estaba viviendo ahí. Era como un sueño. Yo dije, yo quiero estar ahí. O sea, yo desde los 11 años, de verdad, te lo juro, sabía que quería estar en las noticias. Sin duda. Entonces, tu infancia, sí, nuestro referente, bueno, nuestros padres siempre inciden. Yo también soy hija de un maestro y yo lo veía y quise ser maestra, sí, como él. Y tienes razón, y leían los periódicos. Él me acuerdo que siempre llevaba un periódico y no sé con qué
periodicidad salía la revista Siempre, pero siempre yo le pedía que me explicara la caricatura de la Poli. Claro. Entonces, hay cosas que nos marcan, Rocío. Efectivamente, tú nos has hablado de esto, de esta carta, este concurso. Mira, no sabía que fueras tan pequeña y ya participando en estos asuntos. Algo en tu ya trayectoria académica que haya marcado también esta trayectoria, es decir, que la haya reforzado, que no te hayas arrepentido pues de haber elegido eso, y algo que te haya marcado ya en la experiencia, ya en el ejercicio del periodismo, ¿qué nos podrías compartir? Pues mira, marcas creo que puede haber muchas y hay marcas negativas y positivas. O sea, marcas desde que tú te equivocas en cómo quisiste dar una información y al final de cuentas generaste algo que no era lo que estabas buscando, porque tú sabes, todo lo que se informa se toma también a veces de manera política. Así es. Pero una marca positiva, y es algo que a lo mejor no muchos ven detrás de los micrófonos y detrás de las noticias, está la confianza que tiene la ciudadanía en nosotros. Y la confianza que a veces es más de solicitar algo, de ser los gestores de algo, antes de llegar directamente a tocar una puerta de una institución pública. Y eso para mí es de verdad una gran responsabilidad. O sea, que llegue una persona que te diga, ¿sabes qué? Necesito atención médica, pero yo sé que si voy allá no me la van a dar. Y si pasa aquí por ustedes, no la van a dar. Y más allá de ser como esa presión que a veces cala, me parece que es una responsabilidad grande el poder decir, a ver, tenemos a esta persona que está sufriendo esto, que está pasando, que tiene toda una historia, que ya la conocimos, vamos a poder ayudarle y que tengas como esa posibilidad de hablar directamente con ustedes, los políticos, de hablar directamente con el gobierno, de hablar directamente con quien está detrás de los recursos y que puedan apoyar y que puedan cambiar la historia de muchas personas y después que ellos te digan gracias porque yo siempre tengo un agradecimiento con ustedes porque a mí me ayudaron a conseguir mi casa, a que mi niño tuviera su tratamiento para el cáncer, a que, o sea, esas historias a veces no son las mismas que se cuentan porque no son las grandes noticias para todos, pero para mí esas son las mejores noticias. Siempre pienso como cuál es nuestra misión teniendo un micrófono, porque es una responsabilidad, y yo siempre hablo de eso, una responsabilidad ética y moral también, el poder salir, hablar y que te escuchen tantas personas y que el peso de tus palabras pueda repercutir de tantas maneras. A veces asusta porque es verdad, o sea, así como puedes influir en algo positivo, las palabras pueden ser tan dañinas que pueden terminar hasta con vidas, te puedo decir. Definitivamente. Estás hablando prácticamente pues de ese liderazgo de opinión, efectivamente, que va implícita una responsabilidad. Y tú hablas de algo que yo no sé desde cuándo, pero modificó también el esquema del sector gubernamental, porque casi siempre la queja era, pues ya fui y no me hacen caso, ¿no? Y hoy creo que la primera instinto de una persona es llamar y decirte que tiene este problema, y entonces tienes al aparato gubernamental escuchándote, ¿no? Para poder resolver las dudas, y además han creado programas en donde se le da respuesta concreta y seguimiento puntual, lo cual sin duda es un compromiso que te une más con la gente. Está el micrófono aquí, pero tú sabes que estás sirviendo, ¿no? A la población. Y que no estás hablando solo para ti, que para eso estás ahí. ¿Cuál es la misión? Creo que todos, desde la política, desde cualquier ámbito que estés, siempre es preguntarte, ¿cuál es la misión? Claro. Y la misión, porque mira, yo podría decir, mi misión es con la verdad. Y tú sabes que a veces la verdad es tan subjetiva. Sí. La verdad tiene muchas caras. La verdad son muchas monedas. La verdad, exacto. Uh-huh. Y esa verdad, o sea, tratar al menos de llegar no a la verdad, pero sí a lo más cercano a la verdad o a lo más cercano a todas las voces, es decir, si él me está diciendo esto, ¿qué me dice la otra parte? Porque no me puedo quedar con una sola, no puedo dar nada más la mitad. Claro. Porque eso también sería una falta de responsabilidad. Sí, yo siempre les digo que si no han encontrado su razón de ser, su motivo que les dé significado a su existencia, es fácil. Es ser felices y hacer felices a quienes les rodean. Y tú has encontrado una manera de hacer feliz, de dar satisfacción, dignidad, bienestar, de resolverle un problema a las personas. Pero además, Rocío, también le aseo, iniciaste, también yo sé. También es importante ver el ascenso de tu carrera. O sea, me imagino que llegas, pues no llegas de directora de BI, no llegas a estar al frente de Más Allá de la Noticia. Entonces, una vez que vas logrando estos ascensos en reconocimiento de lo que haces, cómo te comportas, tu compromiso profesional, ético que ya refieres, ya como esa mujer empoderada, ¿cuál es el principal reto y compromiso con tu audiencia y contigo misma? Mira, justo eso. De verdad ha sido un camino
mi papá siempre decía, al éxito no se llega por el elevador, se llegan por las escaleras, escalón por escalón. Y eso era algo que siempre nos dejaba, porque es verdad. Yo a veces estuve a punto de tirar la toalla y decía, es que, porque la verdad no siempre se gana bien en los medios de comunicación. Los horarios no hay, o sea, cubres lo que tengas que cubrir y puede ser la madrugada, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, puede ser el día del cumpleaños de tu mamá, puede ser el cumpleaños de tu hijo. Y en tu contrato así está, o sea, la disponibilidad de horario en tus llamadas, en tu teléfono, y era cansado a veces y yo decía, es que siento que de aquí no me voy a mover, o sea, yo siento que estoy estática en esto, pero a mí me gustaba mucho y además siempre es como que sales la primera vez y quieres comerte al mundo y quieres exhibir a todo el mundo y eso es algo que a mí no se me ha acabado, entonces... Desde esa parte te empiezas a enfrentar con que no a todos les gusta el periodismo, que no a todos les gusta tratar bien a los reporteros, tratar con dignidad a la gente. No soportan. Y de verdad es que han sido faltas de respeto que hemos exhibido porque no sé si antes estaban acostumbrados a que podían hablarle a cualquier persona como ellos quisieran o contestar evadiendo. Y ahora pueden contestar evadiendo, pero tenemos plataformas y tenemos la forma de revisar y de irnos a investigaciones que podrían tardar 4 meses si quieres, pero que ahí están. Y eso es algo que yo he tratado como de impulsar mucho en BI Noticias, el tema de el periodismo de investigación. Nos hemos tardado y a pesar de que tenemos un noticiero que día a día tiene que sacar noticias diferentes, te va consumiendo desde el día a día, pero nunca dejar de lado esa otra investigación. O sea, el tema de llevar investigaciones de un periodismo real, ese es un reto que tenemos los periodistas. Pero yo creo que sin duda el reto ahí, como fui avanzando también fue pues no decaer. Y yo siempre tuve este estilo que a mí me decían, es que eres muy aguerrida, pero eso se te va a acabar. Porque así empiezan todos y se te va a acabar. Y yo dije, el día que se me acabe ya ni para qué estoy aquí. O sea, el día que deje de cuestionar... Y muchas veces lo toman personal, Nora, y tú lo sabes, muchos políticos son así, lo toman personal y consideran que si lo estás cuestionando es porque lo estás atacando, o se ponen a la defensiva. O sea, me han tocado de verdad escenas sumamente fuertes, pero dije, yo el día que deje de ser lo que soy y como estoy iniciando con esta pasión por lo que me gusta, por cuestionar y por sacar la información como de tenga que, o sea, me dedico a otra cosa. Claro, sí, porque no se puede renunciar a la herencia y como bien tú lo dices, es... algo que te marcó y que no podrías traicionar, ¿no? Entonces, y además es lo que te ha traído ese reconocimiento que tienes de Aguascalientes. Ahora, llegas a este espacio, pero también llegas a ser esposa, llegas a ser madre, ¿no? Porque, bueno, finalmente sí. Las mujeres salimos a trabajar y tenemos estas dobles, triples jornadas, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar, cómo conjugar esa mujer empoderada con los roles tradicionales, por así decirlo, que tenemos las mujeres, ¿no? Y esta es, yo creo que la parte más difícil y la que menos se ve todavía. El otro día me encontré a una señora que me vio comprando las verduras y la carne y me dice, yo creía que tú tenías quien te hiciera de comer. No, señora, no. Mira, ha sido complicado porque yo siempre tuve en mi mente que yo quería ser mamá. Y en mi casa yo soy de una familia de 7, yo soy la tercera de 7 hermanos y yo... con las familias grandes estoy enamorada, o sea, a mí me encanta mi familia grande, yo veo una Navidad con mi familia y digo, wow, es que no necesitamos siquiera a nadie más, entre nosotros podemos hacer todo el ambiente, ¿no? Pero yo sabía que quería ser mamá, a mí me emocionaba mucho ser mamá y yo siempre dije, es que no puede estar peleado lo que hago, porque siempre me decían, ¿y no te da miedo? ¿Y si te hacen algo? Y ahora ya vas a ser mamá y que le hagan algo a tus hijos. Y esas cosas sí te pueden. O sea, claro que te pueden porque, por ejemplo, mi perspectiva cambió completamente desde que soy mamá. Yo ya no veo igual las noticias de la violencia, yo no veo igual las noticias de los niños, no veo igual las noticias de ciertos temas que yo digo, es que ese podría ser mi hijo. Y me sensibiliza tanto eso, pero yo siento que en lugar de cambiar como para retroceder, cambió de una manera para avanzar y ver las causas distintas. Por supuesto. Yo todos los días me despierto a las 4:30 de la mañana. Tengo 3 hijos, uno de 7 años que acaba de cumplir, otra de 4 y una bebecita de menos de 2 años, apenas va a cumplir 2. Entonces, yo fui una mamá de lactancia exclusiva. Maravilloso. Comenzó a hacerse su banco de leche en Radio Grupo por primera vez. Y me hicieron ahí. Yo de verdad agradezco la empresa en donde estoy porque vieron que yo me extraía y me dijeron, te vamos a hacer aquí un lactario. Sala de lactario. Sí, y me pusieron un sillón súper cómodo, me esterilizaron todo, me pusieron, así estuve. Y
Pues sí, la verdad es que es algo que deberíamos tener todas las mujeres, porque es complicado y a pesar de tus tiempos y a pesar de todo, lo hacemos las mujeres y hay una responsabilidad mucho más grande ahí también. Entonces, despierto a las 4:30 de la mañana, arreglo a mis niños para la escuela, a la bebé la llevo y gracias a Dios que tengo a mi mamá de verdad, porque ella ha sido, pues ahora sí que mi lugar seguro también y quien me ha apoyado. Y yo digo, si no la tuviera ella, yo no sé si sería lo mismo tanto en mi profesión como en lo personal. Me cuida la bebé, me voy después con los niños a Radio Grupo, ellos se quedan, los has visto cuando vas a las entrevistas, llega su papá por ellos, les lava los dientes porque les tengo que llevar 2 lonches mientras se desayunan algo ahí. Luego se los lleva él a la escuela y yo paso por ellos cuando salgo del noticiero de la tarde también. Nos vamos a comprar lo que hay que hacer de comer, me voy por la bebé, regreso a la casa, hago de comer, llega César, mi esposo, comemos todos juntos, luego las tareas, salir al parque un ratito, lo que sea, le baño y a dormir. Ay, bueno, pues nos has mostrado, Rocío, ese balance que has logrado hacer entre tu ejercicio profesional y tu rol de madre y de esposa, que repito, yo soy testigo, me ha tocado ver ahí a los niños y pues bueno, son los esfuerzos que tiene que hacer toda mujer para poder estar al servicio primero de la familia, de ti misma, de tus sueños. Y sin ser madre, justo. Sin renunciar a nada. O sea, yo dije, yo no voy a renunciar ni una ni otra. O sea, no voy a renunciar a mi trabajo por mi deseo de ser madre, porque además este era mi deseo profesional también. Y en lo personal siento que también en algún momento va a repercutir en mis hijos cuando ellos sepan pues quién es su mamá y lo que ha estado haciendo y como esa parte en donde yo busco ser la figura a la que no tengan cola que le pisen. O sea, yo sé que cualquiera podría sentirse ofendido o lo que sea, pero nadie tiene nada que decir de mí porque de verdad yo he tratado de mantener limpia esa carrera y ahora con más ganas, sobre todo por mis hijos, o sea, y lo voy a seguir haciendo, Nora. Sí, eso es maravilloso porque es una ventana, alguien que se está observando, alguien que te está viendo y que no tenga nadie nunca nada que reprocharte. Eso es algo maravilloso. Bueno, pues en este primer bloque hemos podido acceder a este panorama de cómo la niña, la estudiante, la profesionista se convierte en lo que hoy es Rocío Gutiérrez. En este bloque hablamos de libertad de expresión, credibilidad y de los desafíos de informar con independencia en tiempos de desinformación. El periodismo vive tiempos de transformación, pero también de presiones. La libertad de expresión enfrenta nuevos desafíos desde el ruido digital hasta los intereses políticos y económicos. Por eso, este bloque es para hablar de la credibilidad y de tu propia línea editorial. Como mujer periodista, ¿has sentido presiones para modificar tu línea editorial? ¿Y esto cómo lo manejas? Muchas, Nora. Demasiadas y de verdad a veces ha sido, yo digo, si en estos momentos tuviera la presión, si hubiera empezado en estos momentos apenas, si tuviera la presión que tengo ahora, yo no sé si hubiera aguantado, porque de verdad es increíble cómo en el poder no se considera que el trabajo periodístico es parte de la democracia, parte del derecho que tenemos los ciudadanos a saber lo que están haciendo. O sea, el poder no puede ser público si no se hace público. Claro. Y eso nos corresponde a nosotros. Qué gran mundo y qué gran México sería si todos entendieran esa parte. Si entendieran cada quien lo que les corresponde. Si el hecho de tener una crítica fuerte a través de información cotejada, por supuesto, no una crítica nada más de opinión. Porque ese no es el periodismo que hacemos. Hay muchos opinólogos y para eso cualquier café, ¿no? El tema es tener toda la información para poder sustentar que sí con el artículo, que sí con la información de gobierno, de transparencia, si con la solicitud, si con las entrevistas, o sea, es documentar la información. Si entendieran de verdad, yo siento, desde los gobiernos, lo que le toca a cada uno, otro México sería. Yo siempre he creído que a los gobiernos les toca tener, y ojalá de verdad ellos buscaran tener un medio o medios legítimos. Digo, porque para que hablen bien de una persona, se sabe perfectamente cada vez que encuentras a alguien aplaudidor, a alguien que está ahí casi que
besando los zapatos a un gobernante, ¿sabes? Es porque les pagan. Claro. Sabes que hay un pago de por medio y que deben ahí muchos favores o que les han hecho muchos favores. Pero el hecho de tener a un medio legítimo que cuando haya que criticar, critique, que cuando tenga que decirlo, diga, que si algo está pasando pueda hacerlo, que tenga la garantía, el sustento y el respaldo incluso también de tu medio de comunicación para poder dar a conocer lo que está ocurriendo realmente. Y que los gobiernos lo tomaran como algo que me sirve. Tengo un campo de oportunidad, así como les gusta decir, ¿no? Pero es un error, o tengo este reto, o tengo esta meta, o estoy mal en esto, o alguien está haciéndolo mal. Digo, porque no pueden estar tampoco en todas las áreas, pero sí tendrían al menos que revisar quiénes están delante de cada una, ¿no? Y hay muchas cosas que hay debajo, que si la corrupción, que si un tema de ingobernabilidad, ineficacia. O sea, entonces ahí es un momento de cambiar, es un momento de revisar. Son focos rojos que se prenden para los gobiernos. Exacto. Ese punto es el que creo que nunca se va a dar. Problemas son resolver. No pierdo la esperanza, pero ojalá todos entendieran el tema que nos toca a cada uno. Y de verdad, los medios no son la piedra en el zapato siempre, pero sí son ese momento, es más, ese medio, y por eso se llama así, ese medio para poder ir avanzando, incluso en el gobierno. A todos nos conviene que le vaya bien siempre a México, a Aguascalientes, a quien sea. Así debiera ser. Fíjate que ahorita que señalas esto, recordarás mis tiempos en los que milité en la oposición. Y recuerdo que la crítica, el reclamo era, es que también digan lo que hacemos bien. Y yo les decía, pues es tu obligación, ¿no? O sea, aquí estamos porque somos vigilantes, porque somos escrutadores, por así decirlo, de lo que se está haciendo mal, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es cambiarlo. ¿Y qué cambiamos? Pues lo que está mal. Y si no lo reconoces y en cambio te buscas una protección, esa protección que tenga que ver con las noticias a modo, pues definitivamente no. ¿Para qué le sirve? O sea, ni siquiera estás haciendo tu trabajo. Es como de, ya para eso dedícate a otra cosa, porque pues ahí pon a alguien de inteligencia artificial, no sé. Bueno, y ahora hablemos en este mismo sentido, pero de los costos. O sea, se reciben presiones, muy bien. ¿Y cuál ha sido o es el costo precisamente de este ambiente que platicamos? Pues mira, Nora, te voy a platicar hay una entrevista, no sé si la puedo mencionar. Sí. Bueno, una entrevista, y yo creo que muchos la han visto, es una entrevista que se hizo nacional, pero este personaje al que yo estaba entrevistando, que además buscaba ser un candidato a la... Ay, no, pero voy a decir, sí, para hijos secreto estamos hablando de la libertad de expresión. Claro, y sí, esta entrevista con Noroña. Claro. Y... O sea, después de eso, yo, o sea, la presión que ejerció en ese momento, porque hablaba diario en la radio diciendo, pues es que quiero hablar con el dueño, ¿qué pasa en la entrevista completa? ¿Qué pasa? Es como si ahorita grabas toda tu entrevista. Al final, yo, en lugar de decirle Fernández Noroña, dije Fernando Noroña como 2 o 3 veces. Pero eso era algo que ya estaba fuera porque ya no era dentro de la entrevista. Claro. Quería que pasara eso, cuando yo no puedo decir su nombre. Entonces, empezó a hablar todos los días al medio de comunicación donde yo trabajo para decir que la pasen completa. Es que la editaron, que la pasen completa. Se grabó completa, se pasó completa. Lo único que se hizo fue los cortes para meter los cortes comerciales porque pues vivimos de cortes comerciales. Por supuesto. Y lo único que se editó fue la parte final. A partir de eso, o sea, porque además hizo un video y después comenzó a señalarnos y en todo momento los comentarios fueron contra mí. Y tengo comentarios que me decían así, por eso aparecen personas como tú y periodistas como tú enterradas. O no te sorprenda que después aparezcas tirada en un lote baldío como si fueras escombro. Y ese tipo de cosas, de verdad han sido como, digo, qué bueno que me pasan lo que te decía hace ratito, qué bueno que me pasa ahora y no antes, porque a lo mejor yo no hubiera aguantado como de chin. Y sí te puede, a veces te pueden agarrar en un momento muy vulnerable y decir, es que, ¿y mis hijos? ¿Y qué hago con ellos? Y si algo les pasa, y si yo los estoy poniendo en riesgo, o sea, claro que te rompen porque hay una intención. Y esto lo vemos ya de esferas de personajes más amplios, pero en lo local, yo siento de verdad que hace falta tanta protección a los medios en lo local. Sobre todo porque... mira, como que cuando hay un tema con un nacional se hace en grande, pero cuando pasa algo en lo local que, no sé, hay amenazas, que te están presionando, que te están enviando mensajes intimidatorios, amenazantes, ¿quién te respalda? ¿A dónde te vas? O sea, sería mover a tu familia, porque sí hay, o sea, está, por ejemplo, Artículo 19, que he tenido mucha comunicación con ellos en muchos aspectos, en muchos temas.
Pero y luego dices, ¿y qué? O sea, ¿me voy a otro lado? Me dicen, vete a otro lado. No, claro que no. Y mi familia y el trabajo de mi esposo, o sea, es bien complicado. Sí. Bueno, esto que nos platicas, qué bueno que nos lo platicas porque justamente ahora con nuestra presidenta pues nos ha pedido divulgar los derechos de las mujeres porque quiere mujeres empoderadas y quiere mujeres conscientes de lo que somos capaces de hacer y que no tengamos miedo. Entonces, sí es importante, si no existe el respaldo, encontrarlo en cualquier institución, en donde sea. Hoy tenemos más medios legales a nuestro alcance, incluso para poder pedir protección, para poder hacer denuncias. Así que desde este espacio, mi solidaridad. Recuerdo una vez en un momento me poncharon las llantas de mi coche, le aventaron ácido al cofre de mi coche y me empezaron a hackear todas mis cuentas, todas. A pesar de que yo tenía esta verificación en 2 pasos y demás, pero me empezó a llegar que estaban intentando acceder y desde IPs diferentes. Y yo sabía perfectamente porque acababa de sacar un tema de corrupción de un funcionario municipal en su momento, yo sabía perfectamente quién era. Porque incluso una vez me encontré a la pareja de esta persona y se me fue encima en la vía pública, o sea, casi me golpeaba por información que yo estaba sacando que no les gustó, pero es que había videos y estaba todo documentado. Ajá. Y entonces me acuerdo perfectamente que fui a la procuraduría en ese momento y yo dije, es que necesito poner esta denuncia porque si algo me pasa, o sea, ya me pasó esto, ya saben dónde me estaciono, ya saben cuál es mi coche, ya saben todo, ya me pasó esto. Necesito que quede allí por sentado. Y entonces me dice, mira, pues lo tendríamos que llamar y tendrías que encararlo y tendrías que, o sea, era como, nadie te va a proteger. Así. Tú sabrás si quieres seguirte con esto. Típico. O fiscal. lo podemos dejar aquí a un lado en donde es como una noticia de reporte criminal, que básicamente se va a ir a la basura y no va a estar en los datos ni tampoco va a ser estadística. Pero, y eso hice. O sea, me quedé con ese nudo en la garganta de, pues que se quede ahí mínimo que sí. Mínimo que haya que quede un antecedente si algo me pasa, fue este sujeto. No, pues hoy justamente de lo que se trata es de eso, de denunciar a este tipo de servidores públicos que inhiben las denuncias contra las mujeres, sobre todo contra la violencia, denunciarlos para que sean removidos, para que sean inhabilitados, sancionados. O sea, hoy en la ley de responsabilidades hay sanciones establecidas para este tipo de conductas y bueno, creo que se ha avanzado, pero no hay que seguir diciéndole a las mujeres que no tengan miedo de denunciar esto, ¿no? Y de respaldar, por supuesto. Y hablando concretamente de Aguascalientes, como bien lo referías, Rocío, aquí en Aguascalientes yo veo un espacio como cuidado, ¿no? Como cuidado, como de que no se desborde ninguna información, que no se quiera que se desborde. Y vemos un control, por así decirlo, de una gran mayoría de medios de comunicación, sobre todo digitales. Quiero hacer la aclaración, sobre todo digitales. Entonces, ante esto, y ya en el contexto pues de la libertad de expresión y el derecho a la información, ¿cuál sería la recomendación a los colegas, ¿no? O sea, a los colegas, a los periodistas, para elevar el nivel y finalmente pues que salga la verdad y que se componga lo que se tenga que componer y que se descomponga lo que se tenga que descomponer? Mi esposo y yo, que los dos además nos dedicamos a lo mismo, siempre platicamos como de esa parte de cómo el periodismo se terminó no sé si por corromper, porque además todas estas páginas no son realmente de periodistas. Ajá. O sea, hay grandes periodistas de Aguascalientes que además son mis compañeros y yo tengo mucho respeto y admiración por muchos de ellos, pero la mayoría de las páginas que surgieron ya no son de periodistas, no son reporteros, no es alguien que estudió comunicación o periodismo, no es alguien que está comprometido con eso, sino que simplemente dijo, voy a publicar boletines y a cambio de algo. A eso están reducidos. Y creo que esa es la parte del criterio que tendríamos que tener nosotros como ciudadanos. ¿Qué información sí voy a consumir y qué información no? ¿A quién le doy mi like? ¿A quién le doy mi seguir? Y sobre todo, dejar de mantener esto. O sea, hay incluso hasta páginas de memes que parecen que son páginas boletineras. Y de repente nacieron un montón. Y antes me acuerdo cuando hacíamos una reunión entre puros reporteros y éramos un grupo pues pequeño, entre todos nos conocíamos. ¿Y ahora? Y ahora no, siento que nos redujeron a todos y para mí ha sido también un tanto una falta de respeto para todos aquellos que se dicen periodistas cuando realmente lo único que hacen pues es ir a hablar de algo que no tiene nada que ver con el periodismo. Sí, yo creo que los verdaderos reporteros y los verdaderos colegas sabemos perfectamente que eso no es el periodismo. Creo que nuestra única misión aquí es hacerle ver a la ciudadanía con qué criterios se toman sobre todo estas posturas que no tienen nada que ver.
Fíjate que a mí me encantaba, por ejemplo, acudir a ciertos, desde debates, ¿no? O sea, y por supuesto ver la introducción, porque siempre había el dato, la estadística, es decir, de lo que estabas hablando, sabías de lo que estabas hablando, ¿no? Y eso sin duda te ha enriquecido muchísimo porque logras escuchar de todos los temas de interés, finalmente. Yo aprendo ahí, es una escuelita para mí más allá de la noticia. Sí, no, hay muchas similitudes entre el periodismo y el magisterio. Sí, total. Ahora, otro o uno de los temas que preocupan es la desinformación. Algo que, así como tú señalas de que últimamente ya cualquiera agarra su periódico o forma su página y se dice periodista, también así suben notas que no tienen sustento, que son mentiras, que está comprobado que son mentiras y las siguen reproduciendo. Entonces, en ese contexto, ¿se fortalece o qué hace? ¿Cuál es la reacción de medios serios, responsables y sobre todo líneas editoriales como las que tú manejas? ¿Cómo reaccionar? Es que de verdad esto es el reto más grande, yo creo, que tiene el periodismo, la era de la desinformación, la misinformation. Ajá, sí, y porque además nosotros hemos tratado, ahora estuve en Estados Unidos hace tiempo que fui invitada por el Departamento de Estado, un grupo de periodistas de Latinoamérica. Y entonces creo que en Latinoamérica básicamente todos tenemos el mismo problema. O sea, la desinformación, cómo comenzaron a nacer otros que no son periodistas y que comenzaron a dar información de todo tipo, no nada más de, no política ni, o sea, de todo tipo, incluso de salud. Y entonces ya nacieron estas personas que hablan como si fueran especialistas y terminan generando un daño real a todo. O sea, estamos hablando desde la democracia, al entorno social, educativo, y estas partes creo que es el principal reto que tenemos nosotros. Si estamos hablando de que estamos en medio de una era de información y de todo tipo, y nuestra única misión es, a ver, ¿yo qué te voy a ofrecer? Yo te voy a ofrecer algo verificado, y eso es lo que nosotros siempre decimos, la información verificada está en BI Noticias. Nunca vamos a subir un video si antes no revisamos que si es inteligencia artificial, que si fue real, cuándo fue, cuál es la fecha. Pasó en este momento porque a veces se retoman videos de hace 8 años que fueron en una guerra que ya no está en estos momentos activa. Y entonces, y a mí me da tanto gusto, de verdad, cada vez que la gente me manda de, oye, estoy viendo esto, me reenviaron esta cadena, ¿es verdad? Y yo sé que eso es BI Noticias, o sea, el medio que verifica la información, y si quieres no nos escuches, pero filtra la información antes de cambiarle. Tienes razón, y ahorita que lo señalas, una de las reformas que venían en la ley esta de telecomunicaciones, que tenía que ver justamente con garantizar el derecho a la información, y era la obligación de los medios de poder separar, diferenciar ante las audiencias lo que es información de lo que es opinión, ¿no? Entonces, eso es una palomita porque finalmente formamos, repito, audiencias críticas. Y como tú lo señalas ahorita, o sea, es muy importante esto de verificar, ¿no? De lo verificado. Saber que yo voy a escuchar algo y que va a ser cierto. Alguien nos decía y nos sugería, debería de haber incluso recursos adicionales para medios que se comprometan a verificar información. Y en otros países los hay. Sí. De verdad, encontramos, por ejemplo, en Bolivia, así como ves todo lo que ocurre en Bolivia, pero tienen ellos, se llama Chequea Bolivia, y es un medio que se dedica 100% a verificar toda la información. Entonces, nosotros a lo mejor no tenemos todo ese recurso, pero cada reportero, cada parte de la redacción, somos 18 personas y todos saben que no se sube nada si no está verificado. Así no se hace el primero, porque ahorita lo importante no es ser el primero en informar, sino ser el primero en haber verificado y entonces informar. Y entonces así la ciudadanía va a tener la oportunidad de decir, mira, yo lo vi con este medio, yo lo vi con este tipo que es muy famoso o que tiene muchos seguidores, pero ellos dicen que no es cierto y yo le creo a ellos. Y ese es el reto que tenemos todos nosotros. Yo te digo que lo hablamos siempre mi esposo y yo de el día que un reportero pierde credibilidad, perdió todo. Se acabó. O sea, se acabó tu carrera para siempre. ¿De qué te sirve tener muchos seguidores si todo el mundo sabe que lo que dices es mentira? Y eso es lo que yo no voy a hacer, ¿no? Así es, si no te cree, bueno, sí, tienes razón. Lo dijimos al principio, es la credibilidad, es lo que te ha ganado justamente este reconocimiento, creo yo, por todos los que te escuchan, los que te conocen y los que vivimos en Aguascalientes. Así terminamos este segundo bloque con el entorno de cómo se desarrolla la libertad de expresión, sus trabas y cómo se afrontan, ¿no? De manera responsable y profesional. Y pasamos a nuestro tercer y último bloque. Cerramos analizando cómo está cambiando la radio, las redes y la comunicación política en Aguascalientes y en el país. Nos toca vivir la era de las redes sociales.
de los hilos virales y de la opinión instantánea, pero también la era de los podcasts, del análisis profundo y de nuevas audiencias más críticas. Este es el momento para hablar de cómo cambia la comunicación, especialmente la política. ¿La radio sigue viva? ¿Cómo se reinventa un medio tradicional para conectarse con audiencias jóvenes? Sigue viva, 100% viva. O sea, yo de verdad siento que la radio es un medio que va a ser de los tradicionales el último en desaparecer. En tiempos de guerra, la radio fue el medio necesario. Y no hablo de nada más una guerra entre países o una guerra nuclear o una guerra civil. Estoy hablando de una guerra en todos los sentidos. La radio tiene esa inmediatez de poder decir lo que está pasando en estos momentos sin tener que llegar, conectar cámaras, conectar un micrófono. O sea, la radio está ahí. Y en el momento. Y si tienes que cortar una transmisión para decir una noticia de último momento, ahí está. Y si vas en tu vehículo y no estás viendo tu celular, está la radio. O sea, siento que la radio de verdad sigue siendo todavía incluso hasta la compañía de muchas personas. Cuando desapareció AM, me acuerdo perfectamente porque me tocó justo esa transición. Cuando estábamos en AM llegábamos a más personas y sobre todo a ranchitos y a gente que no es de Aguascalientes, que estaban en Zacatecas, que estaban en Jalisco, que estaban en Guanajuato también. Y entonces el día que desaparece la radio, gente hablaba llorando para decir, es que, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ustedes eran mi compañía. Era la compañía. Y aún así, digo, cuando te ve alguien así, entonces tú eres, es que yo no te conocía, a lo mejor nunca te oí, y eso que estamos ya en todo. Pero ¿cómo ha ido evolucionando? Bueno, evoluciona, nos tenemos que adaptar a todo, y ese es obvio, o sea, te quedas atrás y te mueres. Estamos ya en una multiplataforma, buscamos siempre, primero la televisión, porque la televisión también ya era algo que era necesario. Las transmisiones en vivo a través de las redes sociales, que si el Facebook ya se está muriendo, que si Instagram, pues nos vamos a Instagram, TikTok ahora, y TikTok me parece que es la plataforma más difícil de todas porque se viraliza todo. Y tú ves algo, y ¿dónde lo viste? En TikTok. Y es que pasó esto y se robaron y los órganos y no sé qué. ¿Dónde lo viste? En TikTok. Entonces, esa es la plataforma de verdad más difícil porque además es todo rápido. Y no es como que pueda dar una investigación completa en 60 segundos que tengo para hablar en TikTok. Digo, porque si lo haces más largo ya nadie te ve. Pero el hecho es que dijimos, vamos a tratar de estar en todo. Y entonces hemos estado involucrándonos en todo. Somos una multiplataforma. Nuestra página, por ejemplo, también la comenzamos a hacer desde hace tiempo. Tenemos cada mes ya más de 1 millón de visitas y en Google, y esos son los datos que nos manda Google cada 28 días, tenemos 1.113.000 personas viendo nuestra página. O sea, es una página que es local de un estado chiquito, pero que tiene una cantidad importante. Tenemos el alcance súper grande en nuestro Facebook. No se diga con el tema de Patrulla 790. O sea, ellos tienen alcance de 56 millones de visualizaciones por mes. Tenemos ya, o sea, empezamos a meternos a todo y comenzamos a crecer. Yo veo hay videos que tienen 14 millones de vistas y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo 14 millones de vistas en TikTok? Entonces, imagínate una información no verificada con 14 millones de vistas o más, lo que genera. Entonces tienes que avanzar y el reto aquí es llevar pues toda esa verificación a todas las redes. Así es. Pero claro, incluso redes, incluso como TikTok, yo también vi que se fueron ellos adaptando y modificando, porque tienes razón, antes tenías que hacer tu grabación como el Twitter, ¿no? Tantas palabras nada más. Y tantos segundos, y ahora ya hay varios, bueno, que duran mucho más, y ahí nos tienen de todos modos atentos, ¿no? Bueno, y hablando justamente de la comunicación ahora política, ¿tú cuál crees que deban ser las reglas que deben regir el debate público? Y mira que tú tienes espacios de debates, bueno, pues más allá de la noticia es eso, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que deben regir? ¿Te parece que sí son debates? A mí en las campañas siempre me pasa con que el debate ni es debate. No, vinieron a decir aquí sus plataformas, pero ni debatieron. Y lo comparo con otros países en donde sí se da el intercambio, la libertad, el debate. ¿Qué deberíamos hacer para realmente debatir en este país a través de los medios de comunicación? Ay, quitarse los sensibles, Nora. O sea, tú has visto me diste a mí 10 segundos menos, tuve menos participaciones. Y entonces, por ejemplo, los debates que se hacen aquí, que muchas veces me han invitado también como moderadora. Ajá. Digo, ¿realmente soy moderadora o nada más soy la que está diciendo ahí la hora de tú? Te toca, gracias, candidata, vamos ahora con el candidato? Esos no son debates. Y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo no soy la que los organiza. Los organizan en el Instituto Electoral o Nacional Electoral. Pero ese
tema tendría que ser mucho más abierto. Yo, por ejemplo, a veces no fueron a debatir, fueron a pelearse. ¡Qué bueno! Qué bueno, porque eso habla también El debate es contrastar, ¿no? Contrastar, y además eso habla de quién eres. Yo siempre lo digo, cada vez que alguien se pone mal en una entrevista que yo les hago, habla más de ellos que de mí. Claro. O sea, creo que la inteligencia está en el responder. Y si vas a ser súper delgado en tu piel, ni te metas a la política, ni vayas a un debate, y muchos no van, de hecho. Sí, de hecho, las sillas vacías ahí las vemos. Muy bien, y efectivamente hay una responsabilidad no solo del comunicador, o sea, también del que va. Y el que va, pues tiene la responsabilidad de documentarse. Obviamente va a defender algo, entonces pues que lo defienda y lo defienda con argumentos. Se trata de convencer, finalmente la conclusión de un debate es eso. Y ustedes, de ese papel, como dices tú, debieran ser no solamente promover el debate, sino también de realmente moderar un debate. Así que, ojo, organismos electorales, sí, esas luego has hablado y están muy acartonadas. Cada año les decimos, sí, ¿no? Pero bueno, no entienden. Ahora, vamos a ver, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el futuro del programa que estás liderando más allá de la noticia? ¿Y cómo te ves tú en un futuro? No sé, ¿a 10 años? ¿10 años? Y es que piensas 10 años como si fuera mucho y es súper poquito, ¿verdad? Aquí. O sea, si yo lo veo porque ahora tengo ya 13 años en Radio Grupo nada más. Y siento que entré hace poquito, me acuerdo cuando me decían, es que tú eres la nueva generación de reporteros. Y sí. Y ahora veo a todos los que llegan y digo, ya no soy la nueva generación. La Z. No, ¿cómo me veo? Mira, este es un programa que quiero demasiado por lo que te decía hace unos momentos. O sea, yo aprendo todos los días, me voy todos los días con tarea, como si tuviera tarea para documentarme. Tengo que leer un montón, porque hay temas que no son de mi competencia o que no le entiendo perfectamente o que son muy técnicos. Y para preguntar a fondo tienes que leer demasiado. Entonces, ese programa yo lo quiero mucho, pero sé que todo esto, como ya lo veníamos abordando, va evolucionando. ¿Cómo me veo? Me veo como una persona íntegra, me veo como una persona que puede seguir dando un ejemplo. Decía, el día que yo no pueda dar ese ejemplo, el día que yo no pueda tener esto que tengo ahora en mi carrera y en mi persona, ese día yo dejo de estar en la radio y dejo de tener un micrófono, porque para mí esto es la responsabilidad más grande. Pero bueno, haber llegado a esta dirección de verdad para mí es un sueño. O sea, de verdad un sueño, porque han sido pocas mujeres, y de hecho si tú te fijas en los medios de Aguascalientes, pocas mujeres están al frente de los medios de comunicación. Sí es. Casi siempre son hombres, la mayoría eran hombres reporteros, y ahora, de hecho, en mi equipo hay un cambio bastante grande, somos la mayoría mujeres, y no porque yo diga soy mujer y quiero puras mujeres, no, yo siempre he tratado de tener un equipo que le sume, pero hay muchas mujeres muy talentosas que me acompañan en esto. Yo me veo liderando a ese equipo, yo me veo tratando de buscar pues que ese equipo siga creciendo y tratando de seguir haciendo lo que se hace en Aguascalientes, que es hablar con gente con criterio. Muy bien. Y para acabar pronto, ¿no te ves en la política, Rosy? No. Para nada. Mira, no digo... Porque has recibido invitaciones, yo sé. Sí, he recibido. No digo que nunca, pero sinceramente no es algo en lo que me gustaría estar. Yo estoy de este lado y yo veo... mira, no debería ser así, pero yo veo como nada más hablan diputado y ya están 800 comentarios ahí de negativos, ¿no? Tiene una connotación negativa y yo sé que no debería ser. Yo sé que hay muchos personas que realmente entran porque realmente quieren hacer un cambio. Yo siento que yo tengo mucho más que hacer en esta trinchera, sí, en el periodismo, y porque hay demasiado que hacer en el periodismo. El otro día veía el comentario de una compañera que dije, tiene razón, pero luego me quedé pensando porque decía, ¿qué hacen ahora los políticos entrevistando a periodistas? ¿Qué no debería de ser ellos dar la cara? Y yo dije, sí es cierto, pero luego pensé y dije, no, ¿cuántas veces no nos quedamos con cosas y con ganas de decirle, ¿por qué no piensas así? ¿Por qué? Y lo platicamos entre nosotros, ¿por qué los políticos no hacen esto? ¿Por qué no piensan como nosotros? Y qué bueno que abres este espacio, Nora, para poder decirte de verdad lo que se piensa. O sea, no todo el mundo quiere estar en la política, no todo el mundo quiere vivir de la política, y quienes estamos de este lado no tenemos un interés porque a alguien le vaya mal, porque a alguien le pongan piedras en el zapato, porque cambie o que, no sé. O sea, de verdad, creo que el tema del periodismo siempre es tener a una población informada, a una población crítica,
a una población que pueda decidir, a una población que tenga este lado, este polo y este otro, y que ellos formen su propio criterio. O sea, formar criterio y hasta ahí. Y yo siento que desde acá tengo mucho que hacer, no me veo en la política. Sin duda. Yo como maestra puedo coincidir contigo porque parte de lo que perseguimos los maestros con esas nuevas generaciones es esa, o sea, fortalecer la democracia, fortalecer la participación, el involucramiento, y esto sería imposible si no hay un pensamiento crítico. Entonces, Rocío, muchas gracias por esta conversación tan honesta, tan necesaria, tan profunda. Tu trabajo inspira, abre camino para más mujeres en los medios y demuestra que la verdad sigue teniendo fuerza, incluso en tiempos de ruido. Gracias por acompañarnos a Enhorabuena. Y gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos el próximo episodio. Esto fue Enhorabuena, donde la política se escucha, se entiende y se transforma. No te pierdas el próximo episodio.